Hermanos, hoy vamos a ver algo interesante. Lo que nos dice San Marcos en su capítulo 11, versículos del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid: porque el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijo: ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron ir. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían atrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Aquí lo que tenemos es la descripción de lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos o Domingo de Palmas. Los 2 pueblos que nos menciona, Betfagé y Betania, estaban cerca del Monte de los Olivos. Y Betania era el pueblito donde vivían sus amigos Lázaro y sus 2 hermanas. Y entonces desde ahí Jesús les dice a 2 discípulos: vayan al pueblito que está ahí enfrente y van a encontrar un pollino, un burrito en nuestro lenguaje, que está amarradito. Desátenlo y tráiganmelo. Y como alguien les puede preguntar por qué lo están desatando, ustedes contéstenle: porque el Señor lo necesita y los va a dejar ir. Y entonces los discípulos obedientemente van hasta el pueblito y encuentran efectivamente el burrito, así como se los había descrito Jesús, amarradito. Y tal como Él les había dicho cuando lo estaban desatando, se acercaron unos y les dijeron: oye, ¿qué hacen desatando ese burrito? Y los discípulos, como el Señor les había dicho que contestaran, dijeron: es que el Señor lo necesita. Ahora, esto aquí nos da a entender una cosa, porque inmediatamente los que están interrogando a los discípulos por qué desatan el burrito, cuando oyen esta expresión, el Señor lo necesita, los dejan ir. Es muy posible que estos ya hayan oído algo del ministerio de Jesús o visto algunos de los milagros que hacía en esa área. Inclusive recuerden que ahí en Betania resucitó a Lázaro, o sea que era común para ellos todo eso, era el área donde se movía Jesús. Y entonces, ya que no tienen ningún problema, agarran el burrito y van de regreso donde está Jesús. Y cuando llegan, los que rodeaban a Jesús, que era una multitud según leímos, empiezan a gritar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David. Con esto están reconociendo que Jesús, el carpintero, en realidad era el Mesías prometido. Y que, tal como decía la profecía, venía a restablecer el reino eterno del padre David. Y ahí está la diferencia. Ellos ven como un reino temporal, pero Jesús viene a establecer el reino prometido a David, un reino eterno, como dice la profecía, que no tendrá fin. Y entonces, al reconocer a Jesús como el Mesías prometido, organizan una gran recepción. Empiezan a quitarse los mantos y los ponen para que el burrito y Jesús caminen sobre él como una alfombra, diríamos, como vemos ahora en las ceremonias de los teatros,
ponen la alfombra roja para que caminen. Pero es más, otros como quizá ya no tenían que ponerse o que quitarse, cortan ramas de los árboles y las tienen en el camino. Y otros cortan ramas de palma y las tienen en el camino. Y todos sabemos que cortar la rama de la palma no es fácil, pero ellos las tienen en el camino para que Jesús avance sobre de ella. Y así en estas condiciones Jesús llega hasta Jerusalén. O sea que la trayectoria alfombrada fue bastante larguita. Llega a Jerusalén y él se dirige al templo, a observar, a contemplar el templo. Pero como nos dice la lectura, ya era tarde, ya era de noche. Entonces Jesús lo que hace es que se retira y se va a la casa de sus amigos Lázaro, Marta y María con los 12 discípulos a pasar el día o pasar lo que faltaba del día o pasar la noche. Y esta celebración es algo muy importante para la cristiandad. Nosotros la conocemos o la nombramos Domingo de Palmas, por las palmas que tendían, o Domingo de Ramos por las flores que ponían para que Jesús caminara. Y esto para nosotros la cristiandad es el inicio de la Semana Santa, la última semana de vida terrenal de Jesús nuestro Salvador. Pero recordemos que Él vino para traernos el reino de Dios a nosotros, no para llevarnos al reino. También nos lleva al reino cuando morimos, pero nos los pone a nuestra disposición. Y lo único que tenemos que hacer para pertenecer a ese reino es reconocer nuestros pecados, confesarlos a Él y aceptar a Cristo como nuestro Redentor. Y con ese pensamiento, mis amados hermanos, reciban la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes ahora y siempre. Amén.